comentamos tres conceptos que son realmente importantes para describir el movimiento de los objetos. El primero es el vector de posición. ¿De acuerdo? El vector de posición es esta cantidad vectorial que nos permite saber en dónde está ubicado un objeto con relación a un punto que llamamos de referencia. Bueno, posterior a ello, comentamos o mencionamos al vector desplazamiento o vector de desplazamiento. Este vector nos dice o nos mide cuánto cambió la posición de un objeto. Entonces, este vector simplemente se encuentra restando la posición final menos la posición inicial. Bueno, si después involucramos el tiempo para saber qué tan rápido está cambiando la posición de un objeto, entonces definimos lo que llamamos como la velocidad promedio. La velocidad promedio, como vimos incluso en un ejemplo, es una cantidad vectorial que toma en cuenta el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado para efectuar dicho desplazamiento. Bueno, algo muy importante que notamos es que puede ocurrir que el desplazamiento sea cero y por lo tanto la velocidad promedio también sea cero, aun y cuando sepamos o veamos que un objeto sí recorrió una cierta distancia. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado, porque la velocidad promedio, repito, toma en cuenta los cambios de posición y una cantidad distinta llamada rapidez promedio toma en cuenta la distancia total recorrida, o es decir, la suma de los módulos de los desplazamientos. Son cantidades diferentes. La primera es una cantidad vectorial, la segunda, la rapidez promedio, es una cantidad escalar. Bueno, después comentamos que si queremos describir de forma más exacta el movimiento de un objeto, por ejemplo, conocer su velocidad, pues entonces la posición se tiene que describir a través de funciones que dependen del tiempo. Y en ese contexto definimos la velocidad instantánea o simplemente velocidad como la derivada de esta función posición. Por lo tanto, la velocidad instantánea o simplemente velocidad va a ser una cantidad vectorial, como tenemos aquí abajo en la figura, que nos va a estar diciendo instante a instante o segundo a segundo cuál es el valor exacto de la velocidad durante todo el recorrido que tenga la partícula. Ahora, puede suceder que esta velocidad no sea constante, que también esté cambiando. Entonces, si estamos interesados en conocer qué tan rápido cambia la velocidad, entonces estamos hablando de la cantidad llamada aceleración. La aceleración tiene dos presentaciones similar a la velocidad. Aceleración promedio, que lo único que hace es tomar dos velocidades, restarlas, una velocidad inicial y otra final, y dividirlas por el intervalo de tiempo empleado para observar o efectuar dicho cambio de velocidad. Eso es la aceleración promedio y es un vector. Por otra parte, si estamos interesados en conocer el cambio de velocidad segundo a segundo, entonces tenemos que derivar la función velocidad para obtener la aceleración instantánea. Y finalmente, mencionamos que si tenemos como información de base la aceleración y queremos conocer la velocidad, lo único que hay que hacer es integrar a la función aceleración. Y análogamente, si tenemos información de la velocidad y queremos obtener la información de la posición, hay que integrar esta función, velocidad. ¿Ok? Entonces, en general, eso fue lo que tratamos la clase pasada, bueno, las dos clases del día de ayer. Y entonces, en lo que nos vamos a enfocar, muchachos, ahora es en casos más sencillos, más concretos. Es decir, movimiento en una y dos dimensiones. El primer movimiento que vamos a revisar es el que seguramente ustedes conocen como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
¿Recuerdan en qué consiste este movimiento? Creo que va aumentando su aceleración conforme el tiempo. Eso es lo que entendemos por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver que sí y que no es ese movimiento. Ok, entonces, bueno, ese tipo de movimiento, ¿en qué dirección nos la suelen, digamos, mencionar cuando vemos ese tema? En línea recta, ¿no? En línea recta, ok, a lo largo del eje X, por ejemplo, ¿no? Ajá. Muy bien, entonces vamos a seguir esa misma línea de ideas. Entonces, a continuación vamos a revisar el llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado efectuado en el eje X. Es un caso bastante simple. Vamos a ver por qué. Entonces, vean, si vamos a restringirnos solamente al eje X, significa que, por ejemplo, esta función de posición solamente va a tener esta componente. ¿Estamos de acuerdo? Solamente esto. Nos vamos a olvidar por un momento de la componente j. Solamente vamos a tener r de t igual a x de t más este por i. Por lo tanto, la velocidad que va a suceder con ella, pues solamente va a tener esta componente. Y lo mismo la aceleración. La aceleración solamente va a tener la componente x. Entonces, bueno, vean lo simple que estamos, la simplicidad que estamos obteniendo. Bueno, entonces, en este tipo de movimiento, la aceleración es constante. Eso es lo que significa rectilíneo uniformemente acelerado. Sobre todo la parte de uniformemente acelerado. Quiere decir que la aceleración es constante. ¿Y qué significa que una aceleración sea constante? Que la velocidad del objeto sí va a estar cambiando, pero lo hace de una forma, digamos que para intervalos de tiempo distintos, vemos que la velocidad va creciendo en la misma proporción. ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo de esta situación. A ver, piensen en un ejemplo que voy en el siguiente caso. Déjenme ver aquí. Vale. A ver, ¿qué estamos graficando aquí? Es la posición como función del tiempo. ¿Sí queda claro? Esta gráfica es muy diferente, o la información que vamos a representar aquí es diferente a la que yo había mostrado acá. ¿Por qué? Porque en las figuras de la clase pasada era eje Y y eje X. Y el tiempo lo señalábamos aquí, al lado de cada punto. Vean la diferencia ahora. Estoy señalando explícitamente aquí el tiempo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. O sea, aquí el eje horizontal me está representando el tiempo y el eje vertical me está indicando la posición de la partícula. Por lo tanto, el punto de origen, ¿qué coordenadas tiene? Sería 0 segundos, porque es el eje horizontal, 0 metros. Es decir, que si mi partícula está en este punto en t igual a 0 segundos, significa que está justo en el origen del eje X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es Sí, claro esta idea? sí, ¿Sí? profe. Sí, profesor. Vale, vale, ok. Entonces, supongamos que la partícula, una partícula por ahí, en- en- realiza el siguiente movimiento, ¿no? Su trayectoria es la siguiente. Déjenme pensar ok, va a ser algo como lo siguiente.
Así. Bueno, ¿qué es lo que estaríamos leyendo aquí? Vean, ¿hacia dónde? Vamos a nombrar aquí para fines prácticos, aquí un segundo. Cada cuadrito representa entonces una unidad de tiempo de segundos. Ok, entonces aquí quiero explícitamente segundos. Y esta, la coordenada X, la de arriba, que tenga unidades de medida en metros. Entonces, a un segundo, aproximadamente, ¿en qué posición se encontraba la partícula? A 1 metro. A un metro adelante del origen. Es decir, que hacia dónde se estaba moviendo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Mandé, es que no se le pudo escuchar. Que hacia dónde se movió la partícula en ese primer segundo. Hacia enfrente, hacia la derecha. Hacia la Hacia la derecha. derecha, con Hacia la respecto a la derecha. X. Hacia la derecha en relación al valor de x igual a 0. Y digamos, en t igual a 3 segundos, aproximadamente, ¿dónde se encontraba? Como en 3 metros, poquito A más. 2 metros. Como que a los 3 segundos, 4 casi. casi como a los 4. Muy bien, ¿no? Casi a los 4. Perfecto. Y, por ejemplo, a los 5 segundos. Como a los 3 metros. 3 y ¿no? medio. Ok, Más o menos 3. muy bien. Entonces, ¿qué podrían decirme que sucedió entre el tiempo 3 segundos y 5 segundos? Desaceleró. Una desaceleración. ¿Cómo pueden ver eso de la gráfica? Pues que su aceleración no es constante, ¿no, profe? No es Pero, uniforme. ¿cómo ven eso de la gráfica? Por Solo la que me curvatura. A ver, pero ¿cómo lo interpretan? A ver, cuéntenme más ahí. A ver, ¿cómo con la curvatura me dan información de la aceleración? No, oiga, Porque seguiría en su misma aceleración. No, es que, bueno, yo no les puedo decir si sí o si no sus respuestas son correctas, porque no me queda claro cómo es que de la gráfica que tenemos aquí en la pantalla, ustedes están obteniendo información de la aceleración. Es que no me queda claro esa parte. ¿Cómo están obteniendo información? En cierto intervalo de tiempo aumenta la distancia que recorre. Bueno, Bueno, por ejemplo, ahí de Ah, a ajá. 5 aumenta en la gráfica. yo pienso que el coche sigue acelerando. Pero, ok, pero ¿cómo sabes eso? O sea, lo que quiero es que Porque, con la información de la gráfica, ustedes, bueno, ustedes me están dando una cierta respuesta. Y honestamente, no les sé decir si es bien o mal, pero porque no me queda claro cómo es que ustedes están obteniendo esa información. bueno, pienso que sigue acelerando porque dice que la partícula va acelerando conforme al tiempo, así, acelera lo mismo conforme al tiempo. Y si estamos viendo no sé si se podría decir que el plano está en una primera dimensión, se supone que Ajá. aceleró hasta los 4 metros y después en el segundo 5 aceleró hasta los 3, así que no es una desaceleración, solo sigue su camino, se podría decir. Y supongo que eso se suman y ya llevaría más metros. Ujú, ok. Bueno, así lo veo. Ajá. Vale, a ver. ¿Han visto esa especie como de meme o burla? Un poquito tiene de eso, en el que dan el enunciado de un examen en el que dicen, con la siguiente información,
calcule la masa del Sol, ¿no? Por ejemplo, hay bastante, como burla para los exámenes que son de repente que nos dan cierta información o muy básica y nos piden cosas muy exageradas. Algo similar está sucediendo en este caso, con las respuestas que me están dando. Aquí la información es muy básica y me están dando información sobre la aceleración, cuando ni siquiera me han dicho, por ejemplo, qué pasa con la velocidad. O sea, quiero que noten eso. O sea, vean. A ver, quiero que noten lo siguiente. En este caso, en la gráfica, les estoy dando la información de la posición, solamente de la posición. Con la información de la posición, ¿qué podrían encontrar digamos, en consecuencia? Hasta un poquito de forma automática. La velocidad. La velocidad. La velocidad. O sea, de la posición podemos pasar a la velocidad. Y ya que tengamos la velocidad, podemos hablar de la aceleración. Entonces, es por esta razón que no me queda claro cómo es que ustedes obtienen conclusiones sobre la aceleración viendo una gráfica de la posición. ¿Okay? Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a intentar obtener información de la aceleración, pero cuidado, esto se tiene que hacer en secuencia. Primero vamos a comentar sobre la velocidad. Y ya que tengamos información de la velocidad, podemos estar entonces en condiciones de dar información sobre la aceleración. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos esta figura, donde lo que estamos aquí graficando, valga la redundancia, es cómo se comporta la posición de este objeto en función del tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir que sucedió entre el intervalo 3 a 5? Vean, voy a dibujar los vectores de posición. Vean, el vector de posición inicialmente valía 1 metro, porque se había alejado 1 metro del origen. Después, ¿qué pasó qué pasa con el módulo de este vector? ¿Qué notan que sucede? ¿Creció? ¿Cómo, perdón? ¿Creció? Aumentó, exactamente. ¿Qué quiere decir eso entonces? O sea, si nosotros estamos en el origen, qué fue lo que pasó con esta partícula? Que llegó más lejos, ¿no? Exactamente. Exactamente, que se fue alejando. Vean, entonces, digamos que cuando t valía 4 segundos, ya se encontraba muy lejos de nosotros, ¿no? Del origen, a 4 metros. Pero ¿qué pasó a los 5 metros? Retrocedió. Entonces se fue acercando ahora, ¿no? O sea, como que estaba regresando hacia nosotros. ¿Eso sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo primero que podemos leer de la gráfica. Comenzó a alejarse, en algún cierto instante de tiempo, comenzó después a regresar hacia el origen. Aún no sabemos si sí logró regresar, porque bueno, la gráfica se corta. Pero bueno, podría ocurrir que regresó al origen, o no lo sabemos. O al menos se ve que intentó regresar a su posición original. Si lo vemos aquí, vean. Su posición inicial fue de 1 metro por adelante del origen. Y se ve que sí regresó a esa posición inicial. Bueno, ¿cómo vamos a construir la gráfica de la velocidad? Si no nos están dando la función como tal. Bueno, para ello vamos a anotar lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes qué representa la derivada geométricamente?
Según yo, es una curvatura. Ok, puede que esté relacionado. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Está relacionado. Podemos decir que está relacionado. Una función. Puede ser una función, de manera general, sí. Pero ¿qué información geométrica nos da? ¿Es una pendiente? Exacto, es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Eso es la derivada. Eso es la interpretación geométrica de esta cantidad. Bueno, entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a tomar nuestra gráfica. Aquí yo hice ya una copia. Y entonces vamos a construir rectas tangentes a algunos puntos, no a todos, porque pues nunca acabaríamos, ¿no? Son una infinidad de puntos ahí. Entonces vamos a concentrarnos en algunos puntos. Por ejemplo, en este. Vean, estoy construyendo una recta que es tangente a la curva. O sea, lo está tocando en un solo punto. Voy a hacer un zoom para visualizar esto mejor. Bueno, ahí está una curva, una pendiente, una recta tangente a la gráfica. Vamos a construir una segunda que sea, por ejemplo, en t igual a 1 segundo. Entonces tendría la siguiente inclinación. Algo así. ¿Sí van siguiendo hasta aquí? En t igual a 1 segundo. Sí, Profesor. ¿Sí? Sí, Vale. profe. Vamos con t igual a 2 segundos. Vamos a construir otra línea que sea, otra línea recta que sea tangente a la curva en ese punto. Entonces, algo así. Después vamos en t igual a 3 segundos. Es decir, andamos como por este punto aproximadamente. Entonces, en ese punto construimos otra recta tangente. En 4 segundos aproximadamente andaremos por aquí. Entonces en esa posición dibujamos otra recta tangente, algo así. En 5, una recta así. Y en 6, una recta de esta manera. ¿Ok? Entonces vean lo que hicimos. En esos puntos nada más. Ahora, vamos a intentar ver cómo se comporta la velocidad de la siguiente manera. ¿Qué notan que pasa con las pendientes de las rectas tangentes, las que dibujamos, en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos? Cambian el ángulo. Ok, concretamente, ¿de qué forma? O sea, sí cambia el ángulo, pero si fuéramos ser más específicos. ¿Aumenta? Va aumentando. Sí, sí lo vemos, sí es claro para todos la respuesta. Sí, profesor. ¿Sí? Se va como que siendo cada vez más vertical, ¿no? Entonces, que mantengan esa idea, esa respuesta, y recordemos, ¿qué es la velocidad? La derivada de la posición. ¿De acuerdo? La velocidad es la derivada de la posición. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, ¿qué me está diciendo sobre la velocidad que está presentándose en este recorrido de 0 a 2 segundos? Que va aumentando. Va aumentando la velocidad. Exactamente. Que la velocidad estuvo aumentando. En el intervalo de 0 a 2 segundos la velocidad se fue incrementando. Entonces, vean, podemos con esa información, con
comenzar a bosquejar, hacer un dibujo de cómo se va a ir comportando la velocidad. Y digo un bosquejo o un borrador porque como no tenemos los datos exactos, no podemos decir más que un comportamiento cualitativo. Entonces, bueno, podemos empezar a hacer un gráfico, ¿ok? Ahora en el que estemos analizando la velocidad. Entonces, aquí vamos a tener velocidad medida en metros sobre segundo. Entonces, en el eje de velocidades no voy a poner números porque no tenemos la información suficiente como para estimar correctamente esos datos, pero en el tiempo sí. Aquí sí tenemos la información bien clara. Entonces veamos, en el intervalo de 0 a 2 segundos, ¿qué pasó con la velocidad? Aumentó. Fue aumentando, Aumentó. muy bien. ¿Y qué signo tiene la pendiente? N. Creo que era N o M. No, no, pero ¿No? ¿qué signo? Signo, Ah, ¿positivo? positivo. Positivo. Son rectas con pendiente positiva. Ok, eso es muy importante. Entonces vean lo que vamos a hacer aquí. De hecho, este eje me conviene mejor ponerlo así. Así. Entonces, de 0 a 2 segundos, la velocidad me dicen ustedes que fue aumentando y fue positiva. ¿Qué valor inicial tenía aproximadamente en 0 segundos? No necesariamente 0, ¿de acuerdo? Porque la recta no estaba totalmente acostada. Entonces digamos que en t igual a 0 segundos, nuestra partícula tenía una cierta velocidad, muy pequeña, pero no era 0. ¿Sí es claro esta idea, este argumento que les estoy dando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. profesor. Lo único que estamos notando es la pendiente de la recta, solamente eso. Entonces en nuestro gráfico vamos a decir lo siguiente. Iniciamos con una velocidad que no es 0, pero que va a ir aumentando. Ahí está, en 2 segundos. Fue aumentando, muy bien. ¿Qué va pasando de 2 a 3 segundos? La Continúa velocidad. aumentando. A ver, vamos a dibujar más rectas. Ahí nos falta información. Vamos a dibujar más rectas tangentes. Entonces, notemos el comportamiento de esas rectas tangentes. Empezaría a descender la aceleración, ¿no? Un poco. La aceleración, Digo, la velocidad. la velocidad, ok. Entonces, vemos como que después, como que en 2 y 3 segundos pasa algo que hace que la velocidad comience a disminuir. Justo en este valor, ¿no? Vean. Chequen el comportamiento de las rectas, de las pendientes de la recta tangente. O sea, comenzando de 2 hasta 3 segundos, como que la curvatura de la gráfica comienza a cambiar, lo que llamamos concavidad, y entonces las pendientes de las rectas, aquí dibujadas en color blanco, comienza a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder eventualmente de 3 a 4 segundos? ¿Qué notan que sucede con las pendientes? Se mantiene, ¿no? Por un momento. ¿Entre 3 y 4 segundos? A ver, No, cuidado. comienza a disminuir el ángulo Disminuye. nuevamente. Comienza a disminuir la inclinación, ¿no? La inclinación. Vale, muy Sí. bien. Entonces, ok, muy bien. Entonces, en la gráfica vamos a tener algo como lo que a continuación sigue. Vean, la velocidad comenzó a aumentar. Pasó algo entre 2 y 3 segundos que hizo que la velocidad comenzara a cambiar, comenzara a disminuir. Va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Qué pasa justamente en t igual a 4 segundos? ¿Cuánto vale la velocidad aquí? No Cuatro, cambia. no, en 4 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Justo aquí. 4 metros sobre segundo. No. ¿Cero, profe? ¿Por qué 0?
Porque es paralela al ángulo del tiempo. Es paralelo al eje horizontal. ¿Y cuánto vale la inclinación entonces? ¿Cuánto vale la inclinación? ¿Cuánto, perdón? 180. No, 0. 0, porque es paralela al eje horizontal. Ok. Es como tiro parabólico. No nos estamos metiendo a eso, pero es similar, similar. Ok. Entonces vean, aquí la inclinación está dada por este ángulo. ¿Cuánto vale aquí el ángulo entonces en esta línea amarilla? 0 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? ¿Cuánto vale la inclinación o la pendiente de esta línea recta? 0 también. 0, 0. Entonces, en 4 segundos, justamente a 4 segundos, la velocidad, ¿qué valor tiene? 0 metros sobre segundo. Exactamente, 0 metros sobre segundo. Si queda claro cómo estamos conectando esta gráfica, bueno, esta pendiente, la pendiente de esta recta, con este valor de nuestra velocidad. Sí, profe. Sí, vean, estamos recuperando el comportamiento de la velocidad simplemente, bueno, aquí lo pongo mejor abajo, simplemente fijándonos en el comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes, nada más. Muy bien, ¿qué pasa a continuación? ¿Qué notan que sucede después de los 4 segundos con las pendientes? Empieza a disminuir la velocidad. Bueno, la velocidad. Empieza a disminuir. ¿Cómo te das cuenta de ello? ¿O por qué piensas eso? Esto. Los ángulos de Oh, las rectas comienzan como ajá, a cambiar, pero de manera negativa. negativa. Ok, vale, negativa. ¿Cómo es la pendiente de las rectas subsecuentes? A ver, ¿qué signo tiene la pendiente de las rectas después de los 4 segundos? Menos. Negativas, muy bien. Negativo. Primer dato, tienen pendiente negativa, muy bien. ¿Y qué pasa con la inclinación? Disminuye. Por así decirlo, se voltea, ¿no? Ok, ajá, y entonces, ¿qué pasa con la inclinación? O sea, Se vuelve negativa igual. Va al contrario. se vuelve negativa. ¿Cómo estás midiendo esa inclinación? A ver. Bueno, A ver, quiero que piensen solamente se concentren en estas dos líneas, la amarilla y la que está en color blanco. ¿Qué pasa con la pendiente o cómo es la pendiente de la línea en blanco en comparación a la que está en color amarillo? Es negativa. ¿Qué más? Ese es el signo. ¿Y en valor? ¿Es más o menos grande, más pequeña, no sé? O igual incluso. Tenemos una línea que está así y otra línea que está en esta dirección. ¿Cuál tiene mayor pendiente? ¿Cuál tiene mayor inclinación? ¿Aumenta en manera negativa? Exacto. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y Sí, qué Sí, pasa con profesor. ¿y qué pasa con la que está en color rojo? Ahora. Aumenta de igual manera, en manera negativa. Ok, muy bien. Entonces estamos viendo que después de 4 segundos, la pendiente de las rectas está aumentando, pero de forma negativa. ¿Qué sucederá entonces en nuestro gráfico? Pasaría hacia la parte de abajo, hacia la parte negativa sobre velocidad, metros sobre segundo. Exacto, estaría aumentando hacia abajo.
¿Sí van siguiéndome con la idea aquí? Sí, profesor. Sí. Vean, aquí la velocidad comienza a ser negativa porque las pendientes de las rectas ya son negativas y están aumentando. ¿Qué pasa aproximadamente entre 5 y 6 segundos? Empieza a aumentar la velocidad, ¿no, profe? Sí, a ver, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sigue siendo negativa, pero ya no aumenta tanto. ¿Sí? O sea, ¿No? vean qué pasa con las pendientes de esas tres rectas. ¿Cuál es su comportamiento? Disminuye. Ajá. ah, Sí, como que se están acostando, ¿no? Como que se van haciendo, se van como acostando. que están regresando otra vez al valor cero. Exacto, como que se están yendo al valor cero. Entonces, como que a los 5 segundos pasa algo que hace que las pendientes, en lugar de seguir creciendo de forma negativa, comiencen a ir disminuyendo las pendientes. ¿Sí lo vemos ahí? Entonces, en nuestro gráfico, ¿qué sucedería? ¿Se iría aplanando? A ver, llegamos a los 5 segundos. ¿Y qué pasa a los 5 segundos? Empieza a regresar al origen. Regresarían al valor cero. Exactamente, comenzaría a irse al valor cero, que está justamente en la línea horizontal. Y algo así. No llegamos exactamente a tocar el cero, porque bueno, no vemos que la gráfica o sea, la pendiente de la recta sea cero. Vemos que es muy pequeña, entonces lo acercamos a cero lo más que se pueda. Y ahí está, vean, hemos obtenido una gráfica de la velocidad simplemente fijándonos en el comportamiento de las pendientes. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. A ver, entonces, ok. A ver, quiero que me digan, con esta información, comparando la información de estas dos gráficas, ¿en qué valor la partícula comenzó a regresar al origen? A ver, viendo esta gráfica. ¿Cuándo la partícula dio vuelta y comenzó a regresar hacia nosotros? ¿En 3 y en 5? Entre 3 y 5. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo concluyes que? Porque, ¿cómo se llama? Cuando llegó al límite, bueno, a su límite, empezó a disminuir su velocidad y como usted dijo, tuvo un crecimiento negativo, pero hacia el origen. Y después se pasó hasta el 5 que también tuvo un crecimiento positivo, pero otra vez al origen. Cuando hablaste del límite, ¿cuál límite? Cuando me dices que llegó al límite. Bueno, cuando llegó a cero, otra vez en, ¿cómo se llama? Entre el 2 y 3. Entre 2 y 3. 2 y 3. No, entre 2 y 3 se fue alejando, ¿no? Ah, entonces es en 4. Ah, A ver, entonces ya me confundí. a ver, cuidado, a ver, comparen las gráficas, intenten ligar la información que leímos de la gráfica en verde con la nueva que está en color amarillo. A ver, vamos a seguir el comportamiento. La partícula comenzó con una velocidad pequeña y después, ¿qué pasó? Fue aumentando su velocidad. Fue aumentando. En este trayecto que estoy marcando aquí, estamos justo en esta recta. ¿Sí lo ven? Si notan el crecimiento aquí de la velocidad. Llegamos como a los 3 segundos más o menos. ¿Qué sucede en este tiempo aproximadamente? La velocidad comienza a disminuir. O sea, en lugar de seguir aumentando, algo pasa que nuestro objeto comienza a ir disminuyendo su velocidad. Comienza a disminuir. ¿Y qué pasa justo en este punto, en la curva en verde? La velocidad se hace cero.
que es la misma que estamos observando aquí. Incluso voy a mover esto para que coincida un poco así. O sea, lo que quiero que noten es cómo el comportamiento que está aquí presente en esta sección la estamos observando en esta otra. Cuando vemos que la partícula comienza a regresar hacia nosotros, ¿qué fue lo que sucedió con su velocidad? Se hizo cero. ¿Y qué pasa con la velocidad cuando la partícula está regresando hacia el origen? ¿Qué signo tiene la velocidad? Negativo. Es negativo. Porque ¿en qué dirección se está moviendo la partícula? Hacia el origen. ¿Concretamente en qué dirección? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Se mueve hacia la derecha? No, es izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no? Se está regresando. Entonces se está moviendo hacia la izquierda. Por esa razón, en esta sección que comienza a regresar hacia nosotros, la velocidad tiene signo negativo. Porque está regresando. O sea, puede que sí se esté encontrando hasta 4 metros por adelante de nosotros. Esa es la posición. Pero su velocidad, ¿qué dirección tiene? Hacia la izquierda, hacia el eje menos X, porque está regresando. ¿Para todos es claro? Sí. Ok. Sí, profe. Vamos a ver ahora la aceleración. ¿Cómo obtenemos una gráfica representativa de la aceleración? ¿Cómo obtienen ustedes a partir de la velocidad un bosquejo, una representación cualitativa de la aceleración? Entonces, para las notas, aquí les pongo lo que hicimos aquí. Observando un comportamiento cualitativo de las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica x de t, la que tenemos arriba, obtenemos un gráfico del comportamiento de la velocidad, que aquí está, la que está justamente aquí al lado. Ahora, ¿cómo obtenemos un comportamiento cualitativo de la aceleración?
¿Alguna idea, alguna propuesta de cómo tener ahora un comportamiento cualitativo de la aceleración? ¿Tiene que ver con algo de derivar? ¿Por qué podría ser de esa manera? ¿Por qué sospechas? Porque ya habíamos hablado que para sacar la aceleración teníamos que derivar a algo de la velocidad. Tenemos que Entonces, derivar exactamente. Sí, la aceleración es la derivada de la velocidad. Y desde un punto de vista meramente geométrico, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un cierto punto. Entonces, ¿qué habrá que hacer aquí, por ejemplo, con esta gráfica? ¿Cómo podremos analizarla ahora? ¿Cómo tomar esta información de la gráfica que acabamos de construir en amarillo y ocuparla para obtener el comportamiento de la aceleración? Haremos exactamente lo mismo que hicimos con la función posición o la gráfica de la función posición. Ir construyendo las pendientes de la recta tangente y leyendo la información de esas pendientes. Esa información nos va a dar el comportamiento de la aceleración. Entonces aquí estoy haciendo copia de la gráfica de arriba, porque en esta vamos a ir ocupando o vamos a ir construyendo las pendientes de las rectas tangentes. Entonces vamos a comenzar a hacer un ejercicio similar al pasado, al anterior. Aquí vemos que nuestra velocidad, a ver, aquí notemos cómo serían las pendientes de 0 hasta, digamos que 2.5 segundos aproximadamente, o hasta 3 incluso. ¿Cómo son las pendientes de las rectas tangentes? ¿Va incrementando? Positivas, ¿no? Ok, positivas y bueno, muy buena observación. ¿Van incrementando? Puede que sí. A ver, por ejemplo, tal vez aquí iniciamos, vean, aquí tal vez sea 0 y después comienza a crecer. ¿Y qué pasa entre, digamos, 2 y 3 segundos? Disminuye. Comienza a disminuir la inclinación. Bien, entonces aquí construimos pendientes, perdón, rectas cuyas pendientes van disminuyendo. ¿Qué pasa, digamos que exactamente en 3 segundos? la pendiente se convierte a 0. La pendiente es 0, digamos que tenemos así una línea recta totalmente horizontal, por lo tanto su pendiente es 0. ¿Y qué pasa posteriormente? De 3 a 4 segundos o en adelante. ¿Regresa a su punto de origen? ¿A qué punto de origen nos referimos? No me queda claro cómo el punto de origen. Solo estamos analizando, o le estoy pidiendo que analicen, el comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes. Aumenta negativamente. Comienzan a aumentar y con signo negativo.
Muy bien, entonces aquí vemos que empiezan aquí. Han aumentado, las líneas que están en color verde tienen una pendiente mayor en comparación a la que estaba, la última que está en color azul. Comienzan a aumentar de forma negativa. Pasamos por este valor. Seguimos avanzando hacia abajo. ¿Y qué notan a continuación? ¿Qué está pasando entre 4 y 5 segundos? Como en 4.5 aproximadamente. Empieza a disminuir. Las pendientes comienzan a disminuir. ¿Qué signo tienen? Negativo. Siguen siendo negativas, pero comienzan a como que irse inclinando, ¿no? Bueno, hacerse acostando. ¿Qué pasa exactamente? Digamos que t igual a 5 segundos. La pendiente es 0. La pendiente es 0, muy bien. Y avanzando de 5 a 6 segundos, La pendiente es positiva y va aumentando. la pendiente se vuelve positiva y van aumentando. Muy bien, listo. Hasta llegar al 6. Bien, pues esta información, con el signo y el comportamiento de las pendientes, lo vamos a poder utilizar para obtener un gráfico, pero ahora de la aceleración. Entonces aquí voy a hacer a un lado todo esto que teníamos lo elimino y este gráfico lo voy a ocupar para obtener el de la aceleración. Listo, entonces este gráfico nuevo va a leer o a recolectar la información de las pendientes. Este gráfico ya no va a ser de velocidad, sino que va a ser de la aceleración. Entonces aquí tenemos la aceleración y la aceleración, recordemos, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora leamos la información. ¿Qué pasó con las pendientes de las rectas tangentes en el tiempo de 0 a 2 segundos aproximadamente? Fueron aumentando la posición de Fueron, las tangentes. fue aumentando muy bien. Inicialmente tenía un valor como aproximadamente 0, ¿no? Y después fue aumentando de forma positiva hasta los 2 segundos. Entonces, en nuestro gráfico que vamos a hacer a continuación, comenzamos en 0, porque teníamos pendiente 0, y de 0 hasta 2 segundos, las pendientes fueron aumentando. Ahora, bueno, las pendientes, a ver, cuidado aquí. Las pendientes aumentan o tendrán aproximadamente el mismo valor. Pues sí tienen aproximadamente el mismo valor, ¿no? Aproximadamente el mismo valor. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí? Que no se oye, pero Perdón, se escuchó un poco cortado el comentario. A ver, vean, el comportamiento del rojo, lo voy a representar también en color rojo. Vimos que aproximadamente podemos ser muy simplistas y decir, no, vamos a tomar que el comportamiento entre 0 y 2 segundos es prácticamente el mismo. ¿Cómo dibujamos en un gráfico esta información? ¿Cómo decimos que algo se mantiene con el mismo valor? Una línea horizontal. Una línea horizontal, muy bien. Como no sabemos exactamente cuánto vale la aceleración, lo voy a dibujar ahí arbitrariamente. Recuerdo que este es un comportamiento meramente cualitativo. Entonces lo voy a tomar aquí, por ejemplo. Y listo, es, vean, constante. O sea, esta línea recta son líneas pendientes, pero son rectas tangentes con el mismo valor de inclinación.
Por lo tanto, dibujamos una línea recta, horizontal. ¿Qué pasa con las curvas en color azul? Con las rectas aquí en color azul. ¿Qué pasa con sus pendientes? La aceleración disminuye, ¿no? La aceleración o las pendientes comienzan a disminuir, comienzan a ir al valor cero. En 3 segundos es totalmente cero. Entonces en nuestro gráfico comenzamos a disminuir el valor de la aceleración. Así. Lo estamos representando de esta manera. Listo, llegamos a los 3 segundos. ¿Qué pasa a los 3 segundos e incluso hasta los 4.5 aproximadamente? Vean, la pendiente fue aumentando gradualmente. Entonces, a partir de los 3 segundos. Por lo tanto, aquí podemos dibujar que hacia abajo fue aumentando. Aproximadamente a los 4 o 4, sí, un poquito antes de los 4 segundos. Vean, tenemos este comportamiento, fue aumentando hasta los 4 segundos. De ahí podríamos decir que siguió que mantuvo el mismo valor, aproximadamente mantuvo el mismo valor. Vean, aquí se nota un cambio en la inclinación. Aquí es más evidente, de la línea azul a la línea verde. Fue aumentando la inclinación, es decir, la aceleración. Posteriormente, estas líneas que tenemos aquí adelante parecen tener la misma inclinación. Todas estas líneas hasta aproximadamente 4.5 segundos, que es cuando empieza ya a haber un cambio. Entonces, en nuestro comportamiento podemos ver que estas líneas mantienen la misma inclinación, entonces la aceleración es constante. ¿Qué pasa posteriormente entre 4.5 y 5 segundos? Aumentaría. Sí, es lo que vemos de las pendientes, entre 4.5 y 5 segundos. Esto disminuye, ¿no? Las pendientes comienzan a disminuir, comienzan a irse acostando. Es decir, su pendiente se comienza a hacer cero. Entonces, en el gráfico que estamos obteniendo, se van al valor cero, de esa manera. Estamos llegando al valor cero. ¿Qué pasa posteriormente en esta sección? Con las pendientes de las rectas tangentes. Empieza a aumentar. Empiezan a aumentar. Se incrementa, entonces tendremos un comportamiento algo así, a partir de los 5 segundos. Me imagino que algo así, por ejemplo, o algo así. Digo, no tenemos la información exacta para dar los valores concretos, pero al menos una aproximación, ¿no? Una imagen cualitativa. Bien, y entonces vean, ese sería el comportamiento de la aceleración. Cuando ustedes me decían la información de la aceleración, ¿estaban diciendo algo con relación a esto? Según yo, creo que no. Por eso se me hacía raro. O sea, ¿cómo estaban obteniendo información de la aceleración viendo la gráfica de la posición? Es decir, ustedes me estaban dando información de este gráfico viendo este otro. Entonces se estaban olvidando de esto, de la velocidad. Ahora ya podrían
incluso ya dar una información más detallada, más completa de lo que sucedió. De 0 a 2 segundos, vean, la aceleración de la partícula era constante. Gráficamente esto lo vemos porque es una recta totalmente horizontal. Eso significa que tengamos un comportamiento constante. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la velocidad? La velocidad sí fue aumentando. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no quiere decir que la velocidad no cambie. Sí cambia. Aquí lo vemos en la gráfica, en esta sección. La velocidad sí cambió, pero lo hace en la misma proporción siempre. Es decir, que si yo me quedo con esta sección y mido la pendiente de esta, el comportamiento de la velocidad en esta sección, ese mismo comportamiento yo lo observo más adelante. Eso significa que sea constante. La aceleración, que la velocidad está cambiando en la misma proporción, sin importar en qué intervalo de tiempo yo me fije. Pero ¿qué pasa en el intervalo, por ejemplo, de 2 a 3 segundos? Ahí la velocidad es constante, pero la velocidad se incrementa en la misma proporción. No, profe, se No, aumenta profesor. en signo contrario, ¿no? Incluso cambia, ¿no? Exactamente, cambia Así incluso es. hasta de inclinación ahí, las curvas. Por lo tanto, en esta sección hablamos de que la aceleración no es constante. Y ustedes lo pueden constatar en la gráfica que tenemos a un lado. Vean, la aceleración fue cambiando. Aquí está. No es constante. ¿Cuándo vuelve a ser constante? Aproximadamente entre 4 y 4.5 segundos. Entre 4 y 4.5 segundos, vean, esta región. Vemos que si yo tomamos cómo se comporta la velocidad en este intervalo de tiempo, es exactamente igual a este otro. Entonces decimos que tenemos una aceleración constante porque la velocidad sí está cambiando, pero lo hace en la misma proporción siempre, en ese intervalo de tiempo. Bueno, entonces eso era de 0 a 2 segundos. Vean, de 2 a 4 segundos, la partícula se fue alejando de nosotros. Hasta 4 segundos, ¿qué pasó con ella? Se detuvo. Lo vemos aquí en la gráfica. Comenzó a disminuir, tal vez, vamos a decirlo así, aplicó los frenos para detenerse y se detuvo. Y es cuando empieza a dar la vuelta. Justo en este valor, 4 segundos, en la posición vemos que comenzó a regresar. Eso en la gráfica de la velocidad significa se detuvo. Y en la gráfica de la aceleración, ¿qué sucedió? Comenzó a tomar un valor constante. Después siguió avanzando hacia la izquierda, porque está regresando hacia el origen. Por lo tanto, la velocidad, ¿qué signo toma? Negativo, porque está regresando, está moviéndose el objeto hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con la aceleración? Tiene una parte negativa también, porque se está moviendo hacia la izquierda. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, con estas gráficas. Creo que no, profe. ¿No? Entonces, bueno, todo esto que hemos obtenido aquí es meramente cualitativo. Meramente cualitativo. Entonces, aquí nada más para concluir. Para dejarla para la información para las notas, tenemos el siguiente comentario. Observando el comportamiento cualitativo de las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la velocidad, obtenemos un gráfico del comportamiento de la aceleración, que es el que tenemos justamente arriba. Pues para que no se les olvide esto, lo pondré justo aquí abajo.
Es así como conectamos la información de la posición, de la velocidad y de la aceleración, fijándonos, repito, en las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función que estén ustedes analizando. Si quisieran obtener, por ejemplo, la función posición, lo que tendrían ahora que hacer es aplicar la integral. ¿Y cuál es la interpretación de la integral? La interpretación geométrica. ¿Recuerdan cuál es la interpretación geométrica que se le da a la integral? Creo que era un punto en una curvatura. No. Ustedes también, bueno, si recuerdan, cuando comenzaron a platicar desde la integral, ¿no les dijeron, no construyeron como rectángulos? Les dieron una gráfica y construyeron rectángulos debajo de esa gráfica. ¿Cómo les platicaron que la integral por primera vez? La interpretación de la integral es el área bajo la curva. Entonces, si nosotros calculamos el área que hay en esta región, estaríamos encontrando la velocidad la velocidad promedio en esta región de 0 a 3 segundos, es decir, la velocidad promedio en este intervalo de tiempo. Repito, si obtenemos tal cual el área bajo esta curva. ¿Qué pasa si en la gráfica de la velocidad calculamos el área bajo esta otra sección? Pues lo que estaremos obteniendo es la distancia total recorrida en el mismo intervalo de tiempo, es decir, de 0 a 4 segundos. Es decir, estaremos obteniendo cuánto avanzó la partícula. Y eso solamente calculando el área bajo esta sección, el área bajo la curva. Y eso es simplemente tomando la interpretación geométrica que tiene ahora la integral, que es el área bajo la curva de una función. Entonces, todos esos conceptos pues no son, yo espero, ajenos a ustedes. No son, espero, nada nuevos. Es solamente recordarlos. Bien, entonces, cuando hablemos ahora de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es justamente esta idea que les estoy comentando. Gráficamente quiere decir que la aceleración es una línea recta, horizontal, y en la gráfica de la velocidad lo que estamos teniendo es simplemente una línea recta inclinada. Esta línea recta tiene pendiente constante. Esto quiere decir que la velocidad se está incrementando, pero en la misma proporción en cada intervalo de tiempo. Eso es lo que significa aceleración constante. Bien, entonces vamos a pasar ahora a realizar algunos ejemplos de todo eso que estuvimos comentando para ir aterrizando algunas ideas. El primero que vamos a resolver es uno bastante simple, pero que hay que ser cuidadosos para analizar. Dice lo siguiente: calcule la rapidez promedio y la velocidad promedio de un viaje redondo en el que los 250 kilómetros de ida se recorrieron en 92 kilómetros por hora, seguido de 1 hora para almorzar
y el camino de retorno de 250 kilómetros se cubrió a 50 kilómetros por hora. A ver, ¿qué de esas cantidades creen ustedes que sea más fácil obtener? Si es que incluso ya, tal vez, de verle el enunciado, tal vez ya conocen la respuesta de uno de estos, de una de estas preguntas. Calcule la rapidez promedio y la velocidad promedio de un viaje redondo en el que los 250 kilómetros de ida se recorrieron a 95 kilómetros por hora, seguido de una hora para almorzar, y el camino de retorno de 250 kilómetros se cubrió a 250 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad constante? No me queda claro en el comentario del chat. Pero lo que la pregunta que me surge es, bueno, eso que me comentan de restar la velocidad inicial con la velocidad constante, ¿para qué? O sea, con esa resta, ¿qué se tiene en mente que se estaría calculando? ¿O cuál es el objetivo de esa resta? Antes de comenzar a hacer cálculos, por favor, hay que entender bien lo que nos están pidiendo y sobre todo la información que nos están proporcionando. Entonces, a ver, vamos a hacer una figura, un dibujo de la situación para entender qué información nos están dando en este programa. Porque sí son datos numéricos, pero si no sabemos qué representan, podemos comenzar a hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones sin un objetivo claro. Bien, entonces nos dice, más allá de lo que nos pida calcular, nos habla de un viaje redondo. Es decir, entonces, que pensemos en un punto A. Estamos en un punto A. Nos dice que se recorren 250 kilómetros de ida. Entonces, bueno, aquí estamos recorriendo 250 kilómetros de ida. Entonces llegamos a un punto que vamos a llamar punto B. Listo. Llegamos a ese punto B. Nos dicen que seguido de una hora para almorzar, es decir, que aquí descendemos del automóvil y destinamos una hora de nuestro tiempo para estar almorzando. Después de esa hora de almuerzo, regresamos. Pues ahora recorremos de regreso hacia el punto A. Listo, ese es un bosquejo de la situación que nos plantean. La distancia que nos dicen que separa a estos dos puntos son 250 kilómetros. Entonces aquí hay 250 kilómetros entre los dos puntos, A y B.
¿Qué otra información nos dan? Que el viaje de ida de A a B, el vector está en color rojo, se demoró en recorrerlo, o se hizo, perdón, a una velocidad, nos dicen aquí, una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y de regreso, se invirtieron o se realizó con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Hasta aquí la información que nos está dando en el enunciado. ¿Queda clara en el gráfico que tenemos aquí? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, si eso ya quedó claro, ¿cómo podemos, por ejemplo, calcular la rapidez promedio? ¿Qué necesitamos para obtener la llamada rapidez promedio? La distancia entre el tiempo, La distancia, ¿qué tipo de distancia? Hay que ser más claro ahí. Distancia total recorrida. La distancia total recorrida, ajá, ¿y qué más? Sobre el tiempo total empleado en el recorrido. Entre el tiempo total empleado para realizar el recorrido. Esa es la definición o la forma de obtener la rapidez promedio. Entonces, a ver, ¿tenemos la información suficiente para obtener esa cantidad? A ver, analicen la información. Sí. A ver, ¿de qué manera? A ver. Bueno, sabemos que se hicieron 250 kilómetros de ida y 250 kilómetros de venida. En total serían unos 500 kilómetros, ¿no? Ok, tenemos la distancia total recorrida de 500 kilómetros, de acuerdo. Ahora también sabemos que de ida se fueron en 95 kilómetros por hora, que podemos dividirlo entre los 250 entre 95 y nos saldría el tiempo en que se tardaron, al igual que de regreso. Y sabemos que se detuvieron 1 hora. Muy bien, ajá. Entonces, pues sumamos todos los tiempos que nos den y Ok, pues ya tendríamos el tiempo total también. correcto. De este valor de 95 kilómetros por hora, como sabemos que es la velocidad que se ocupó para recorrer 250 kilómetros, podemos calcular el tiempo que les tomó para ir de A a B. Consideramos el tiempo que demoraron en almorzar, que fue de 1 hora, y con el valor de 50 kilómetros por hora, sabiendo que recorrieron nuevamente 250 kilómetros, podemos determinar el tiempo de regreso. Por lo tanto, el tiempo total para el recorrido pues va a ser la suma de esos tres tiempos. Tiempo para ir, más tiempo para almorzar, más tiempo para regresar. ¿Sí queda claro, muchachos? El análisis aquí. Sí, profe. ¿Y cómo? Ok, entonces, listo, ya tendrían la información suficiente, bueno, ya discutida, para determinar la llamada rapidez promedio. Muy bien. ¿Cómo encuentran ahora la velocidad promedio? Integrando la rapidez promedio. ¿Es así como encontramos la rapidez promedio? No, Chequen el apunte, chequen sus notas. ¿Cómo determinamos la velocidad promedio?
derivando la velocidad en el eje X y en el eje Y. Pero esa es la velocidad promedio. Ah, no. ¿Es el vector de desplazamiento entre tiempo? El vector, el cambio de, el desplazamiento o cambio de posición entre el tiempo que le tomó a la partícula, o en este caso al vehículo, realizar ese cambio de posición. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto sería aquí el desplazamiento en este recorrido? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el valor del desplazamiento en este recorrido en el problema? Sería 0, 0, ¿por qué? porque en la fórmula dice que es, ¿cómo se llama? La distancia final menos la distancia inicial. Aguas, no es la distancia, no es la Ah, distancia. diga. El recorrido final menos el recorrido inicial. No, cuidado. Ahí. ¿Qué es R? ¿Qué es el vector R? Posición. Ah, la posición inicial, Entonces, de nuevo, ¿cómo se calcula? que es la posición final menos la posición inicial, Muy bien. ¿Y que cuánto es vale en ese problema? 250. A ver, No, ¿cuánto vale? ¿En qué posición inicial estábamos en ese en recorrido? 0, En 0, en el punto A. Ajá. ¿Y al final? en 250. No, y Mm, al final también 0, En porque ¿no? Porque regresó. porque regresó. Ujú. exactamente. Entonces, posición inicial y final, ¿cómo son entonces en este 0. problema? Son iguales y son 0. Ujú. Y por lo tanto, la velocidad promedio, Es 0. 0 nuevamente. Sin importar cuánto tiempo le haya tomado. Ujú. Eso lo vimos con un ejemplo. Justamente fue el ejemplo que utilizamos para remarcar la diferencia en el que tuvieran cuidado de la velocidad promedio y de la rapidez promedio. Aquí está justamente el ejemplo. El desplazamiento total fue 0 porque regresó a su punto de origen. Por lo tanto, la velocidad promedio es 0. Entonces, la respuesta a la segunda velocidad promedio se resuelve notando, vean, que el viaje fue redondo. O sea, sin hacer ningún cálculo. Uno puede concluir que la velocidad promedio es de 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el objeto, o en este caso las personas o lo que sea, realizaron un viaje redondo. Solo por eso. Conclusión, aparte del ejercicio, hay que entender bien la información que nos están brindando, ¿de acuerdo? O sea, sean muy cuidadosos, no porque vean ahí distancias o velocidades, quieran como comenzar a adivinar y proponer sumas, restas o alguna otra operación. No, intenten primero entender bien qué nos están pidiendo, qué datos nos están dando en el problema y después vemos cómo la utilizamos con base en la información o ecuaciones o cosas que tengamos a nuestra mano. Preguntas, comentarios con relación entonces a la respuesta de este problema. No, No, profe. profesor. Creo que no, Entonces, profe. ok, bueno. Terminamos entonces nuestra sesión en este punto. Déjenme enviarles el link para registro de asistencia. Y entonces, sí les pido, por favor, en los ejercicios, primero, antes que nada, leer con cuidado la información, ¿no? Primero entenderla. Hacer un dibujo, no sé, apoyarse de algo visual tal vez. Y una vez que ya nos quede claro
que nos está dando como información del problema. Ya posteriormente, entonces, comenzar a ver si tenemos alguna ecuación que nos ayuda, o si no la tenemos, construirla, que de hecho es mucho de lo que vamos a estar haciendo en este curso. Al no tener las ecuaciones, nosotros las vamos a ir construyendo.